Dime algo más. El espacio de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio USACH y sus iniciativas que impactan positivamente en los territorios. Ya son las 10 de la mañana con 9 minutos. La presentación es clara. Ya estamos en nuestra sección de los días viernes junto a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, nuestro Dime Algo Más, para ir relevando cada una de esas iniciativas que se están desarrollando al alero de esa Vicerrectoría, de esa unidad de nuestra universidad en torno a el territorio inmediato de nuestra universidad, lo que tiene que ver también con distintas organizaciones y en este caso retomando algo que ya estuvimos conversando hace algunos días y que tiene que ver con el trabajo que se realiza al alero del Banco de Alimentos de Cerro Navia. En ese sentido es importante también dar el contexto. La Vicerrectoría financia distintos proyectos en el que agentes de vinculación, que pueden ser estudiantes, docentes, funcionarios, diagnostican problemas de otros agentes en el entorno, como es el caso de las corporaciones, el propio Estado, organizaciones no gubernamentales y municipios, que es lo que vamos a estar hablando sin ir más lejos el día de hoy, y esto se desarrolla a través del Fondo VIME, que tiene una línea regular y una estudiantil. En este último caso nos vamos a quedar con la propuesta ligada a estudiantes y egresados de la ingeniería industrial que plantearon el rediseño logístico de este Banco de Alimentos de Cerro Navia mediante un plan de mejora para ir contribuyendo en la eficiencia operativa y también ir maximizando algo que es también fundamental, el impacto social de este trabajo. Nosotros queremos saludar a quienes ya nos acompañan a esta hora. Está con nosotros María José Mestre, ella es egresada de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, es la autora además de esta tesis. Tienes además una compañera y nos va a estar comentando. Primero que todo te doy la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Felipe Sandoval, es coordinador de proyectos de Fondo VIME USACH, que también nos acompaña en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos acá nuevamente. Buenos días, Rodrigo. Vamos a estar también luego conociendo la arista de la propia comuna, del propio Banco de Alimentos, así que apenas tengamos la oportunidad de tener también a nuestra otra invitada, en este caso, que tiene que ver además con el Banco de Alimentos, la vamos a estar presentando y vamos a estar entrando sin duda en estas temáticas. Quiero partir hablando obviamente de cómo va surgiendo esta inquietud de María José en torno a este tema y recordando que además hemos podido seguirle la huella al trabajo de la universidad con el Banco de Alimentos. Estuvimos hace algunas semanas con el alcalde de Cerro Navia, también con académicos que han estado desarrollando iniciativas. De hecho, el Seminario Internacional de Alianzas para Seguridad Alimentaria se realizó acá en la propia universidad, lo que da cuenta también de ese vínculo importante. Pero es muy interesante explorar esta arista y hablar un poco, María José, de cómo fue surgiendo esa inquietud. Cuéntanos un poquito. Bueno, ya se va a cumplir más o menos un año desde que empezó con mi compañera. Nos tocó realizar nuestra tesis y vimos una convocatoria también de la Vicerrectoría que era tesis en el territorio. Ajá. Donde vimos distintas problemáticas a lo largo del país con participación territorial. Perfecto. Ahí vimos distintos temas y vimos este del banco, nos pusimos a averiguar qué eran los bancos, que tenía quizá una relación relacionada a nuestra carrera de Ingeniería Civil Industrial. Y lo encontramos muy, un buen desafío y interesante para poder hacer nuestra tesis. Uh-huh. Y después postulamos al Fondo VIME, que gracias al fondo pudimos implementar nuestra idea y en conjunto con el trabajo del Banco de Alimentos. Sí. Ahí, Felipe, entro contigo. Antes, eso sí, presento a quien también ya se incorpora a la conversación, la directora del Banco de Alimentos de Cerro Navia, Bárbara Briceño. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Muchas gracias. Te voy a estar ahí consultando también porque vamos a ir por orden de la etapa, porque ahí, Felipe, estuvieron recibiendo esta propuesta, esta postulación. Cuéntame un poquito qué les llamó más también la atención de esto. Bueno, en el marco general, esta propuesta se dio en el contexto de Fondo VIME Estudiantil, que es una línea concursable de nuestro programa de fomento que tenemos como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, que busca prestar apoyo financiero a iniciativas que surgen desde la comunidad universitaria, que buscan democratizar los conocimientos universitarios y ponerlo al servicio de las necesidades de la población.
Y en ese sentido, el Fondo BIM Estudiantil a la fecha ya ha concretizado 24 proyectos en total y está en curso una tercera convocatoria. Perfecto. Aquí la propuesta de María José y de Paulina Serrano sobre el Banco de Alimentos fue una propuesta que recibió la más alta calificación de parte de un jurado independiente, unos evaluadores ciegos, que estimaron que entre todas las propuestas que se presentaron, esta representaba mejor los valores y los principios de la política de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago, que este aporte de democratización del conocimiento contribuía a la mejora sustantiva de una necesidad identificada en el entorno, en este caso en el Banco de Alimentos de Cerro Navia, y que por ende era de todo mérito ofrecer este financiamiento a la postulación presentada. Bárbara, voy contigo. No sé si te quieres acomodar mejor, que que estás un poco alejada. Ahí parece que estás mejor ubicada. Ahí teníamos estos antecedentes previos. ¿Cómo surge esta inquietud de parte de María José y Paulina? ¿Cómo lo recogen desde la vicerrectoría? Pero también interesante saber la percepción de ustedes, tomando en cuenta el rol loable que desarrolla el Banco de Alimentos, pero además que desde la academia y desde la perspectiva de estudiantes de la universidad esté obviamente la preocupación de aportar. No sé cómo lo vieron también eso. Bueno, el Banco de Alimentos es un proyecto que nace en el 2019 por el alcalde Mauro Tamayo y que el foco siempre está en aportar en nuestras vecinas y vecinos de la comuna. O sea, ese siempre va a ser nuestro principal foco. Y claro, nosotros tenemos nuestros sistemas de trabajo, pero lo hablábamos con la María José cuando nos conocimos, es algo muy intuitivo. Fue un trabajo muy que se hizo desde la intuición y no tanto desde la academia. El trabajo que está como en la logística del proyecto. Está como más a pulso, ¿no? Más a pulso. Entonces, cuando llegan las chicas con este tremendo proyecto, obvio que para nosotros fue un alivio y un tremendo aporte para nosotros y al ser del Banco de Alimentos también para la comunidad cerronavina. Porque al final lo que las chicas hacen es lograr un poco a nosotras ayudarnos con el software, que al final un software uno de repente lo ve muy lejano, como que es un software al final. Hasta un poquito de miedo da. Hasta un poquito de miedo da la palabra. Entonces, claro, fue un trabajo que hicimos ahí en conjunto con las chicas, que estuvimos trabajando como codo a codo, que bueno, ha sido un constante trabajo con ellas al final. María José, entremos un poquito en el detalle tal vez de la propuesta y particularmente dónde se enfocaron los diagnósticos a la hora de entregar esta propuesta que finalmente tuvo una buena recepción en el Fondo BIME, pero además fue recibido con los brazos abiertos en Cerro Navia. Bueno, nosotros inicialmente lo que hicimos fue un diagnóstico de los procesos logísticos del banco. Perfecto. Para identificar cuáles eran las problemáticas que tenía el banco. Desde ahí nos dimos cuenta que tenía muchos procesos que no estaban muy automatizados, era todo, como dice Bárbara, era todo el día a día, cómo llegaban los productos, todo muy manual. Y entre los principales problemas es que dentro del banco, bueno, hay muchos productos principalmente alimenticios y que por como no están ingresados a un sistema, se pierden dentro de la bodega. Perfecto. Y aparte, como el Banco de Alimentos recibe donaciones, son muchos tipos de productos que llegan. No es como que ya solo llegan, no sé, bebidas, sino que dentro de la bebida, no sé, bebida de Coca-Cola o una en específico cualquiera, sino que llegan muchos sabores distintos. Claro. Entonces, para hacerle este seguimiento se necesita un sistema automatizado que se pueda, que sirva para hacer el seguimiento. Claro. Para las cadenas de frío, que me imagino que también es interesante el tener ese tipo de registro, ¿no, María José? Sí. Sí, bueno, esa fue la principal problemática, en verdad. Como hacerle seguimiento a los productos y poderlos tener identificados para que no se vencieran. Y aparte, la tesis propone distintos como propuestas logísticas de distintos autores para que el banco las pueda integrar quizás en un futuro. Sí. Como o indicadores, distintos indicadores logísticos, por ejemplo. Bárbara, de alguna manera también le estuvieron leyendo la mente en muchos aspectos en lo que se planteó en este diagnóstico, porque me imagino que ese primer encuentro y encontrarse con las propuestas de alguna manera le hizo bastante sentido, a propósito también de lo que planteaba al principio. Totalmente, porque siempre ver un poco de lejos el escenario es bueno. Entonces, en ese sentido, las chiquillas le dieron en el clavo en identificar el diagnóstico que pasaba en el Banco de Alimentos.
Porque claro, pasa que llegan muchos productos y bueno, puede ser algo muy como del día a día, que por ejemplo, no sé, necesitamos identificar un ensure o una leche de cierto caso que necesitamos para cierta familia muy en específico. Y claro, las chiquillas nos decían, tienen todo el producto acá, pero no saben identificar cuánto tienen, por ejemplo. Entonces, las chiquillas en ese sentido le dieron súper en el clavo con el diagnóstico. Felipe, hablemos un poquito también, ya que hacías la mención de las diferencias de estos fondos. Tú dabas cuenta de las características que tienen, hay dos tipos. Definamos también de qué manera observan por qué son importantes de ir definiendo y eligiendo estos proyectos de carácter estudiantil. Y además, en la experiencia que tienen como unidad, cómo ha sido la lectura que hacen los propios estudiantes a la hora de hacer el raya para la suma después. Me imagino que ahí también se han encontrado con una experiencia no menor a la hora de ir pensando en los procesos futuros. Sí, absolutamente. En ese sentido, Fondo BIME Estudiantil es una línea que financia exclusivamente proyectos de estudiantes, pero pueden ser estudiantes de pre y posgrado, y de toda la Universidad de Santiago, que es una universidad gigantesca. Entonces, la diversidad de iniciativas que surgen, la creatividad que hay aplicada, o de cómo darle una vuelta al conocimiento universitario para que eso se transforme en un aporte social, eso es una oportunidad súper grande, no solo para ejecutar los proyectos en sí, sino también para generar experiencias significativas de aprendizaje vinculado al medio. Entonces, cobra toda relevancia en tanto que la Universidad de Santiago es una universidad pública, una universidad estatal y que tiene un rol en el cual tiene que, de alguna parte, hacerse cargo de las problemáticas sociales, tiene que ser una voz presente que aporte al desarrollo de las comunidades, al desarrollo social. Entonces, es de toda lógica que los proyectos estudiantiles de Fondo BIME Estudiantil vayan en esa línea. En ese sentido, Fondo BIME en general ya lleva 8 años de aplicación, hay más de 200, casi 300 proyectos que se han ejecutado gracias a este programa. Y también es un orgullo que Fondo BIME Estudiantil ya va por su tercera convocatoria. Claro. Entonces, esa convocatoria ha ido creciendo en cuanto a la recepción del estudiantado por querer sumarse y participar de estas iniciativas. Entonces, ese posicionamiento interno ha ido funcionando y también cuando los y las estudiantes terminan sus proyectos, ellos entregan un informe donde dan sus apreciaciones y eso también nos permite ir haciendo una mejora interna de nuestros propios procesos, ir identificando en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar, qué está sucediendo bien, y eso también permite ir actualizando las bases, ir actualizando los criterios y que los proyectos en el fondo vayan perfeccionándose con el paso del tiempo, pero siempre con este foco de que democraticemos el conocimiento universitario poniéndolo al servicio de las necesidades de las comunidades externas. Sí, yo quiero recordarles que estamos hasta ahora con María José Mestre, egresada de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, que ha estado desarrollando, sin ir más lejos, su tesis en el territorio y particularmente al alero del Banco de Alimentos de Cerro Navia. Estamos con la directora, además del banco, Bárbara Briceño, y con Felipe Sandoval, coordinador de proyectos del Fondo BIME USACH. María José, hablábamos de cómo surgió obviamente la inquietud, cómo se plantearon los diagnósticos, pero hablemos un poquito cómo fue ya llegar a Cerro Navia, llegar al banco de datos y empezar a tener interacción con Bárbara y su equipo. Sí, bueno, en verdad los chiquillos nos dieron ahí toda la disposición, toda la información. Tuvimos que ir un par de veces, claro, para trabajar, incluso trabajamos un poquito con ellos para ver cómo era el funcionamiento, entender mejor. Y de ahí surgieron las distintas ideas en conjunto con Bárbara y con los chiquillos para ver cuáles eran los problemas que ellos detectaban, porque al final ellos son los que van a ocupar nuestra idea. Y eso la verdad que fue súper agradable y de cooperación mutua. Bárbara, también desde la perspectiva de Cerro Navia, ¿cómo vieron ya el poder interactuar con el equipo de Paulina y María José e ir viendo los avances que se podían ir planteando, cómo también los fueron incorporando de alguna manera? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con María José de que siempre fue un trabajo colaborativo y mutuo con ella y con la Pauli. Y siempre lo hemos visto como un aporte. Sí. Yo creo que es fundamental, es un trabajo que
nosotras no tenemos cómo agradecerle a la María José y al Fondo Vime. Sí. Hizo la diferencia. Hizo ¿no? la diferencia totalmente, porque aparte el software también estaba, el proyecto que se ganan las chicas, está incorporado una tablet, Claro. que es el que va a usar nuestro equipo de bodega para poder usar el sistema finalmente. Entonces, no es solo que nos dieron una facilidad como del programa, sino que también eso se materializa en la tablet, y en el trabajo en conjunto con las chiquillas ha sido increíble, porque al final ellas son las que le dieron las herramientas al equipo para poder utilizarlo. Sí. ¿Cómo fue también el tema de la adaptación del equipo? Porque obviamente es una tecnología nueva, es un elemento nuevo, tuvieron la posibilidad de tener a las estudiantes dando cuenta de aquello, pero importante saber que nos cuentes cómo se fue dando también la familiarización con esta tecnología. Bueno, todos los cambios tienen su proceso. Sí. No le voy a mentir y le voy a decir que fue fácil. Sí, nunca es fácil. Nunca es fácil incorporar la tecnología como en un sistema, sobre todo en un sistema que estaba tan a pulso. Pero claro, con toda la disposición de seguir aprendiendo, tanto del equipo, sobre todo el equipo de bodega, que estuvo ahí trabajando y están constantemente aprendiendo, y eso es súper valioso, y al menos el software es súper amigable. Claro. No es un software que requiera de mucha tecnicismo. Entonces ha sido igual ahí a ñeque, como dice uno, pero se ha logrado. María José, retomando también eso, ¿cómo fue también esa experiencia de poder ir llevando un poquito el camino, encauzando el aprendizaje, explicando, porque lo decía, es una plataforma amigable, pero obviamente ahí hay que empezar a dar los primeros pasos. ¿Cómo fue eso? Sí, o al menos tu experiencia. Yo igual me uno a las palabras de Bárbara. Como es un cambio un poco radical a lo que se venía dando, es un poco complicado al principio. La idea de... Cuando elegimos el software siempre fue, hicimos todo un estudio de cuáles eran las mejores características del software según que se adaptaran a las características del banco también. Sí. Así que, fue un poquito más lento quizás, pero de a poquito se ha ido dando bien. Sí. Oye, Felipe, nos comentabas de que de cada una de estas experiencias hay un grado de aprendizaje para poder ir reforzando los procesos posteriores. En el caso puntual del Banco de Alimentos de Cerro Navia, ¿qué elementos ustedes destacan a la hora de ir pensando en aportes para futuros proyectos que vayan llegando? Yo pienso en varios hitos. En principio, este proyecto en particular también generó una dinámica de colaboración interna en la Universidad de Santiago, en tanto que las chicas primero participaron del programa Prácticas y Tesis en el territorio de la Vicerrectoría, luego en el Fondo Vime Estudiantil, y a partir de esa dinámica entre programas también se genera una colaboración con el Banco de Alimentos de Cerro Navia, entre otras colaboraciones que existen con la Municipalidad de Cerro Navia, entre los cuales se van forjando relaciones bidireccionales, en el sentido de que existen contribuciones de ambas partes, existen aprendizajes de ambas partes, y van quedando remanentes también de esos aprendizajes. Por lo más concreto y directo que puedo mencionar desde este proyecto es que las chicas hicieron una tesis respecto de esta experiencia. Están a la espera de la fecha para poder defender esa tesis, pero sabemos que les va a ir excelente, y que también esta experiencia que les ha aportado el Fondo Vime también les va a acompañar por el resto de sus vidas profesionales, en tanto que el pensar en una dinámica de proyectos siempre implica ceñirse a ciertas estructuras, aprender a trabajar en equipo, aprender a relacionarse con un otro, que muchas veces son personas que uno no conoce, con las cuales tiene que entrar a congeniar en una dinámica. No todos partimos desde las mismas bases de conocimiento, en el caso de las chicas, sobre el ámbito de ingeniería, que es la especialidad de ellas, respecto de el aporte que ellas van a realizar. Entonces todo eso queda plasmado en una tesis que detalla todo el proceso, y se va generando conocimiento nuevo, se van generando aprendizajes, y pienso que eso marca también un estándar de los resultados de proyectos a los cuales nosotros también aspiramos, en que todo este ecosistema de variables, de interacciones, de impactos internos y externos,
permita ir consolidando esta línea de proyectos estudiantiles y que finalmente la vinculación con el medio que se genera en la Universidad de Santiago tenga esta cabida en donde realmente aporta a las necesidades sociales. María José, Felipe lo decía, están prontas ahí a defender esta tesis. Obviamente te quiero consultar las expectativas en torno a eso. Me sumo a lo que decía Felipe, estoy seguro que les va a ir excelente, pero además a la hora de pensar en el ámbito profesional, en tu proyección profesional, lo que ha sido esta experiencia y en lo vital, en lo que es como persona para ti, porque aquí nos encontramos además con una iniciativa que tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con responder a necesidades en el territorio, y eso también no solamente llena el conocimiento, sino que llena el corazón. Me quiero quedar con eso, ¿cómo también ves aquello? Sí, yo estoy súper agradecida de la oportunidad de poder trabajar con los chiquillos y de la vicerrectoría también. De hecho, al inicio con mi compañera, con Paulina, una de las razones que nos llamó a elegir el tema fue como esta relación social que caracteriza un poco también a la USACH. Sí. Entonces queríamos hacer algo que tuviera algún impacto, que fue lo que hicimos, así que estoy súper agradecida y bien. Y eso. Oye, Bárbara, ya lo has planteado, hay mucha alegría, hay además mucha expectativa de lo que se pueda seguir consiguiendo con este avance, pero me imagino que también las invita a soñar un poquito más, además con esta relación. Ya lo decíamos al principio de la entrevista, no solamente está esta posibilidad de estas tesis en el territorio, la universidad ha tenido un vínculo muy fuerte con el Banco de Alimentos, recordábamos que se desarrolló este seminario con Chile-Brasil acá también en la universidad. ¿Cómo siguen soñando esta relación? Me interesa saber eso. Creo que, primero que nada agradecer a la Universidad de Santiago, creo que han sido unos colaboradores tremendos, nos siguen en todos los sueños que tenemos, así que es grandioso. Y claro, yo creo que el cielo es el límite al final. Entonces, con esta relación, la idea es seguir trabajando. En el Banco de Alimentos siempre hablamos de que al final nosotros no solo somos distribuidores de comida en el territorio, sino que tenemos un labor súper importante también con diferentes instancias, y entre ellas son, por ejemplo, las universidades, que son unos principales aliados, y al final son un semillero de profesionales que obvio que nos interesa que trabajen en nuestro Banco de Alimentos, que vean la importancia, que nos ayuden a visibilizar y también a mejorar el espacio. Así que en ese sentido estamos súper contentas con el trabajo que hemos hecho en conjunto a la Universidad de Santiago. Claro, ya tenemos un par de hijos, por así decirlo, ya tenemos el software, tenemos el seminario, y bueno, ahora vamos a ver qué se nos va a seguir ocurriendo aquí en conjunto. Felipe, quiero ir cerrando también ya este diálogo contigo y dejarte también el micrófono para hacer la invitación a nuestra comunidad en torno a las oportunidades que se abren con el Fondo VIME, no solamente con el estudiantil, también el regular, porque estamos cambiando Chile con esto. De alguna manera, con este testimonio que nos entregó María José, también Bárbara, lo que nos has comentado tú respecto a lo que se recoge de cada una de estas experiencias, los otros proyectos que han pasado también por estos micrófonos que hacen la diferencia en el territorio, es pertinente absolutamente el poder llamar a la comunidad a ser parte. Absolutamente. En ese sentido, para la comunidad existen distintas convocatorias que durante el año se van habilitando y se van publicando respecto de este programa de financiamiento y programa de fomento que es Fondo VIME en sus distintas líneas, línea regular, consolidación, Fondo VIME estudiantil, Fondo VIME libros. Entonces, yo invito a la comunidad universitaria a estar expectante a través de los canales oficiales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, vime.usach.cl, es donde está consolidada toda la información, y que no solo se motiven a participar, sino que sepan que lo que estamos haciendo desde Fondo VIME y Fondo VIME Estudiantil son cambios significativos en la superación de desigualdades territoriales,
y desigualdades locales. Entonces nos motiva mucho seguir trabajando en esta línea. Nos gusta escuchar las propuestas que las Sí. personas tienen, y cuando llega el momento, como son líneas de financiamiento concursable, recibimos una cantidad gigantesca de propuestas. A veces nos gustaría también poder asumir cada vez más compromisos, y vamos creciendo en la medida que las posibilidades se van dando, pero también para la comunidad externa hay formas de vincularse con la Universidad de Santiago. Si entran al mismo sitio vime.sach.cl, hay un formulario que dice vincúlate, que es para ver cómo podemos canalizar una inquietud o una necesidad externa desde los recursos actualmente disponibles. Pero del mismo modo también las comunidades de las unidades académicas se Sí. relacionan con distintos agentes del entorno, y esto poco a poco va cobrando fuerza. Por decir algo, el Fondo BIM Estudiantil hasta la fecha se ha relacionado con 48 organizaciones externas, entre los cuales hay municipios, hay unidades del servicio público, Claro. hay colegios, hay organizaciones de la sociedad civil, ONG, fundaciones, etcétera. Entonces, la posibilidad de impactar en el medio es algo muy concreto y muy viable a través de Fondo BIME. Entonces la invitación está hecha a estar al pendiente de las distintas convocatorias y a participar. Sí. ¿Cuándo es la próxima? La ¿Claridad? próxima se abre en el último trimestre. Perfecto. Muy concretamente, en octubre van a estar teniendo noticias, que Perfecto. parece muy lejano, pero en realidad Sí, no, en estamos un a la vuelta de abrir la esquina. y cerrar de ojos van a estar ahí. Entonces es recomendable que, si tienen ideas, como que las vayan pensando, que vayan haciendo esos nexos con los agentes del entorno, porque se valora mucho que Sí. las propuestas de proyectos no nazcan únicamente de un pensamiento interno en Claro. la universidad, sino que nazcan de un diálogo con los agentes externos. Entonces, en octubre ya verán novedades sobre Fondo BIME, línea regular y línea consolidación, y entonces la comunidad universitaria puede estar al pendiente de aquello. Y de seguro se van a enterar acá también en nuestro programa. María José, Bárbara, Felipe, yo quiero agradecer el tiempo que se han dado para estar con nosotros, contarnos de estas experiencias tan positivas, que hacen tanto sentido en el territorio y que tanta falta nos hacen además a nivel de medios de comunicación dar buenas noticias. Así que un gran abrazo, gracias por acompañarnos, y seguiremos con atención las convocatorias, pero además cómo sigue avanzando esta alianza tan importante y el trabajo importante que también que han desarrollado como banco y también como tesistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo.